La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirle, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla nuestras vidas, por favor, bendícenos según lo requerimos hoy. Nadie te lo impida, Señor, por favor, bendícenos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hemos estudiado la familia de Abraham, de esta línea que llevamos ahora. Una familia en donde sí hubo ahí un tropezón y un intento de ayudar a Dios. Después de eso, Isaac, una familia muy, muy linda. La familia monógama por excelencia. Antes de él hubo poligamia, después de él también. Pero Isaac y su esposa, Rebeca, que no se conocieron, se enamoraron ya casados y fueron una familia ejemplar en este asunto de la relación matrimonial. El asunto está con sus hijos y con uno de ellos llamado Jacob, de quien vamos a estudiar hoy. Jacob y sus esposas, plural, esposas, plural. 2, y concubinas, otras 2. 2 pares de hermanas eran sus compañeras de la vida, y Dios tiene algo que decirnos a través de esto. Vamos a leer un pasaje. Cuando se toque leer el pasaje, puede leerlo usted junto con la voz que nos está leyendo, pero escuchemos también una introducción de este asunto, de esta familia, las condiciones, y luego venimos a estudiar la palabra. Adelante. La aventura de Jacob para conseguir con quién casarse fue parecida a la de su padre Isaac, que estudiamos la semana pasada, pero a la vez diametralmente distinta en algunos detalles. Los dos conocieron su esposa en Padán Aram, Mesopotamia, de la familia de Nacor, hermano de Abraham. En el caso de Isaac, él solo esperó en su casa, y el criado de Abraham fue quien viajó a conseguirle una esposa. En cambio, en el caso de Jacob, él mismo fue quien viajó para encontrarla. Respecto a Isaac, se trató de un plan bien definido, mientras que en el caso de Jacob fue un asunto circunstancial, pues él solo estaba huyendo de su hermano Esaú, que había jurado matarlo. Respecto a Isaac, Dios intervino providencialmente y se casó con Rebeca. En el caso de Jacob, la cosa se complicó. Él se enamoró de Raquel y trabajó por ella 7 años. Labán, su tío, le engañó y le dio a Lea. Después le dio Raquel, pero trabajó 7 años más por ella. Isaac se casó con una hija de su primo. Jacob se casó con 2 hijas de su tío. Isaac se enamoró de Rebeca cuando ya estaba casado y formó con ella un matrimonio monógamo. Jacob se enamoró de Raquel desde que ella era una niña, pero antes de casarse con ella, se casó con su hermana. Después tuvo hijos con las siervas de cada una de sus esposas y su amor preferencial por Raquel causó una gran disfunción familiar. Leamos una curiosa e impresionante escena de la vida de esta familia y encontremos las enseñanzas que nos presenta. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob: «Dame hijos, o si no me muero». Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: «¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre?». Y ella dijo: «He aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella». Así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella, y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: «Me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo». Por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: «Con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido». Y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: «Vino la ventura». Y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: «Para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa». Y llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: «Te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo». Y ella le respondió: «Es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo». Y dijo Raquel: «Pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo». Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: «Llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo».
y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, y concibió, y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez, y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija, y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: Añádeme Jehová otro hijo. Génesis 30 del 1 al 24. Como podemos ver, esta historia propia de un melodrama de nuestro tiempo incluye envidia, celos, luchas de poder, intrigas y dolor. Pero en medio de todo, la gracia de Dios se manifiesta con bendiciones y el cumplimiento de sus promesas. Para entender la enseñanza debemos recordar lo siguiente. Lo que este pasaje nos narra respecto al comportamiento de la sociedad de ese tiempo no describe de ninguna manera la voluntad de Dios, solo describe la realidad humana. Es decir, que la poligamia y la discriminación de la mujer que se deja ver en la narración es lo que prevalecía en esos momentos, y la palabra de Dios nos lo revela, haciendo honor a la verdad. No cometamos el error de creer que el comportamiento de los personajes de esta historia es aceptado por Dios, y mucho menos que Dios lo hubiera ordenado. Más tarde, Dios intervendría por medio de las leyes reveladas a Moisés para regular ese comportamiento y para favorecer a quienes resultaban víctimas de esos pecados sociales. Lo que sí debe quedarnos claro es que Dios, a pesar de la imperfección de los seres humanos, siguió amando a la humanidad y siguió usando a la familia que había escogido para cumplir con su plan global de salvación. Estudiemos juntos esta historia que nos recuerda que la familia es un milagro perfectible y aprendamos que Dios escucha aún en medio de la disfunción de la familia. ¿Qué les parece, hermanos? Resulta que siempre que leemos la Biblia decimos amén, pero en este caso, amén. O sea, así sea, pues, si no, más bien gloria a Dios o algo así, que bueno que hay palabra de Dios, pero eso que pasa ahí, o sea, y esta es la familia santa del pueblo santo, de donde venimos todos nosotros. ¿Qué les parece? Es algo interesante esto, ¿no? Ellos son el pueblo que Dios usó. Aquí está cumpliéndole Dios la promesa a Abraham. Ya empezaron los muchos hijos. Con Isaac solamente hubo 2, unos gemelos, pero Jacob es uno de ellos. El otro es Esaú, que se convierte en pueblo non santo, se convierte en pueblo contrario al pueblo de Dios. Pero la línea de Jacob es esta, la línea del patriarca, la línea de Dios. Y ya comenzaron la descendencia, 12 hijos, y la próxima semana notaremos que hay que añadirle 2 hijos de José y cosas así. Pero esta es la familia. Déjeme introduzco de esta manera. Me pregunto, ¿qué haría yo si conociera esta familia? Analicemos la Jacob, el esposo cuyo nombre significa suplantador o tramposo. Ya con eso hay problema, ¿no? Que llega un vecino nuevo, ¿y cómo se llama, compadre? Me llaman tranza, me llamo Transón o algo así, Transareno o algo así. Ya con eso yo tengo sospecha. Qué bueno. Y si me dice, ¿dónde vive usted? No, yo soy de otro rancho. Porque hasta miedo me da, ¿no? Jacob se llama suplantador tramposo. Su esposa Lea, cuyo nombre puede significar una de estas 2 cosas, fatigada o lánguida o vaca salvaje. Algunos piensan que eso era lo que significaba porque aparentemente era muy atrevida, pero esta es la primera esposa. O sea, hay que notarlo, esta es la primera esposa, porque tiene una segunda esposa, Raquel, la única con nombre bonito, ovejita. Y sus concubinas, creadas de cada una de ellas, Bila, cuyo nombre significa modesta, y Silpa, cuyo nombre significa gota o gotear. Y algunos piensan que hace alusión a aquello de la gota continua, que es peor que una esposa latosa que una gota continua en el tejado. Por cierto, al parecer estas dos, Silpa y Bila, también son hermanas entre sí. O sea, aquel se casó con 2 pares de hermanas, no más que 2 eran esclavas. ¿Qué haría yo si conozco una familia así ahí en mi barrio? Los condenaría. Tal vez me alejaría de ellos, los ignoraría o los buscaría para hacerme amigo de ellos y predicarles el evangelio. Los invitaría a la iglesia, al retiro de matrimonios. ¿Cómo irían? ¿Cómo tendría que hacer? ¿Qué haría yo
si el Señor me hablara con mucha claridad y me dijera, acércate a ellos y háblales de mí, ¿qué haría yo? Tal vez le diría, Señor, ¿y qué les digo? Mira cómo viven, Señor, donde se conviertan. No tengo que inventar mi respuesta. Les confieso que no tengo que inventar mi respuesta, porque no conocía a Jacob y sus 4 esposas, pero siendo seminarista, conocí a una familia que estaba compuesta por un señor bien buena gente, un albañil bien buena gente, y 2 mujeres, que las 2 eran sus esposas. Ellas le pidieron a una de las ovejas de mi iglesia, de mi pequeña congregación, que querían hablar conmigo, que querían que yo les hablara de Cristo. Y me enteré de esa situación. Él se había casado con una señora, luego la señora se enteró de que él tenía otra señora y con hijos de la edad más o menos de los de ella. Le reclamó, él le dijo, si quieres bien y si no te puedes ir. Ella se fue y después de un año regresa porque no tenía cómo mantener a sus hijos. Y él dice, no te preocupes, ya hice en el terreno otra casa, otro cuarto para ti y para mis hijos. Aquí está mi otra esposa, las presentó. Le dijo, si quieres bien y si no te puedes ir. Y bueno, se quedaron. ¿Y qué creen? Eran muy buenas amigas, se llamaban a sí mismas comadres. Y lo eran comadres porque eran comadres. Porque una cuidaba a los hijos de las dos. Una cuidaba a los hijos de las dos mientras la otra iba a traer al mercado cosas. Y se llevaban bien. Y los hijos, pues como hermanos que son. ¿Cómo son los hermanos? Pues se pelean. Si no se pelean no son hermanos, ¿no es cierto? No se quieren si no se pelean y se contentan y esas cosas. Y resulta que en el seminario había un maestro, les he contado esto antes, a un maestro que era tan favorito que queríamos una clase extra, una clase que no era parte del currículum, y nos daba una clase extra y era un estudio de casos, le presentábamos casos y él nos decía qué resolver y esas cosas. Y yo presenté mi caso, por supuesto, y les dije lo que estaba pasando y que esas personas querían que fuera a predicar de Cristo. Y él emocionado, era gringo, pero era chaparrito, así esos rubios, ojos claros, pelo casi blanco, aunque no era de canas, sino de rubidez, o no sé cómo se dirá. Se puso emocionado y me dijo, ¿y qué hizo usted? Ahí todo emocionado, sí, una cosita era porque era chaparrito. ¿Qué hizo usted? Y dije yo, no, nada, no he ido todavía. ¿Qué? No he ido. ¿Por qué? Pues porque no sé qué decirles, donde se conviertan, ¿qué hago? Y entonces se puso, ya les he contado que era color ratón recién nacido, pero se puso color rojo Ferrari. Y entonces con la autoridad que tenía, porque sí tenía autoridad sobre mi vida, ya está con el señor, el hermano Guy Williamson. Con esa autoridad me encantaba su clase, era extraordinario en su clase, era experto en Nuevo Testamento y en griego. Y entonces con voz muy fuerte, a mi pregunta, si se convierten, ¿qué hago? Él me dice con voz bien fuerte, ¿qué le importa? Oyeron todo el seminario, yo creo. ¿Qué le importa? Ese no es su problema. Su problema de ellos, número 1, es que no conocen a Cristo y usted lo puede resolver. Vaya ahora mismo y predíqueles. No pude ir, era jueves y era ya muy noche, estaba muy lejos del seminario, de la casa donde iba yo a predicar. Pero el domingo sí lo hice y decidieron aceptar a Jesucristo, el señor albañil, su primera esposa, su segunda esposa, que yo no sabía cuál era primera y segunda, pero supongo que una era primera y otra segunda, los adolescentes y los chiquitos, nomás por imitar a sus hermanos tal vez. Y ahora tenía yo un lío mayúsculo. Nunca he dado gracias a Dios por esto. Si usted un día me sale, hermano, con que ya no va a venir a la iglesia porque lo mandaron a trabajar a Toluca, o se fue a vivir se va a ir a Mérida, si usted me sale con eso, me pone triste el corazón, aunque yo pongo cara de Dios le bendiga, hermano, y que usted sí, lo mejor para usted, que sí creo que es lo mejor para usted, es lo mejor para usted, y que sí, y lo bendigo y todo, pero sí me quedó un dolor. Pero en esta ocasión, unas pocas semanas después, supe que esta familia, el gobierno les había regalado no sé cómo, el gobierno daba una cosa así como casas a medias, algo así. Les había dado, habían entrado en un programa y les había dado algo así para que ellos siguieran construyendo y se fueron a vivir a ese lugar. ¿Y saben qué hice yo? Dije, ¡gloria a Dios! Nunca habría dicho gloria a Dios porque unas ovejas se van. No habían ido a la iglesia nunca, pero si les iba a visitar y predicar la palabra, algún día iban a ir, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos? Con que de repente llega un señor con sus 2 esposas y sus hijos y la gente alrededor chismosa, mira, ¿ya viste en esa iglesia? Mira, van unas personas. ¿Qué es eso? ¿Qué permiten eso? Confieso que di gracias a Dios porque se fueron, para no tener el lío de cómo resuelvo eso. No me juzguen mal, la cuestión es seria. Sin embargo, permítame compartir con ustedes las enseñanzas desafiantes que esta historia de la Biblia nos presenta.
He aquí la primera enseñanza. No la voy a decir hasta después de dar algunos argumentos, al revés de que todos mis sermones. Voy primero a argumentarlo y luego voy a concluir en la enseñanza. Pero aquí la primera de ellas. Analicemos la historia y al final descubriremos esta enseñanza. Voy a leer el texto otra vez, el que ya se leyó, pero voy a nombrar las circunstancias que están aconteciendo y voy a tratar de aplicarlas de una vez a nuestra vida para que lo entendamos mejor. ¿De acuerdo? Muy bien. En primer lugar, he aquí una mujer frustrada que culpa a su esposo por todo lo malo que le pasa. Cualquier parecido con una circunstancia de la vida real es el Espíritu Santo hablándonos al corazón. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o me muero. ¿Qué le parece? Una mujer frustrada culpando a su esposo. ¿Hay algo de razón en Raquel? Pues Jacob se casó con su hermana porque lo engañó su padre de Raquel misma y bueno, alguna cosa tenía molestia con él. Segunda escena. Un esposo acusado y orillado a hacer teología para defenderse. Jacob se puso teológico. Es buena, varón, agarra tips de esto. Fíjate lo que dijo Jacob. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Hermano varón, agarra esa idea. Ponte teológico. No soy Dios Dios es el soberano, yo hago lo mío, pero no nos está funcionando, entonces yo no soy el culpable, es Dios. Tercera escena, una mujer que sabe producir, tiene ideas y hace lo que se le ocurre para solucionar problemas a su estilo. Las mujeres producen, son productoras. Una mujer se levanta el chamaco y abre el refrigerador y dice: no hay nada a comer en esta casa. No, hombre, sale la señora y agarra unas sobras de aquí con otras sobras de acá, las revuelve con las sobras del mes pasado y hace un manjar. Ni cuentas a el chamaco, porque las mujeres producen, ¿no es cierto? Tan producen que toman un Uber y le van diciendo al Uber por dónde irse, aunque él lleva el GPS. Aquí vemos una mujer que produce, tiene ideas y hace lo que se le ocurre para solucionar el problema a su estilo. Ella le dijo a Jacob, que se puso teológico, pues ella se puso productora y le dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila su sierva por mujer. Como dirían en mi rancho, estas son mujeres de verdad y no tonterías. O sea, resuelve el problema porque lo resuelve. Que no tengo hijos, pues ahí está Bila. ¿Cómo la ven? Siguiente escena, un esposo obediente y sometido. Y Jacob se allegó a ella. O sea, ¿de dónde el patriarcado opresor ni qué nada? Fue sumiso el amigo, dijo: ¿cómo no? Como tú digas, mi vida. O sea, dijo la última palabra: como digas, mi vida. Siguiente escena, una mujer que gana porque gana. Y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios. También oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan, como diciendo: Dios me hizo justicia. O sea, gana porque gana. Siguiente escena, una mujer que sabe confrontar y ganar según su concepto de victoria. Y concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Solo le faltó decir lero, lero, candilero. Porque le pudo decir a su hermana: tómala, ¿cómo que no tengo hijos? Ya tengo 2. Otra mujer, vamos al otro personaje. Otra mujer que sabe contraatacar. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, porque ella había tenido 4 hijos ya, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Hizo lo mismo que su hermana, en competencia. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad, que como si dijera: gané. Que tú tienes hijos a través de otra mujer, yo también, que también tengo una criada y hasta es hermana de la tuya. Otra mujer, sigue siendo Lea, que no se deja y sabe presumir su victoria, dice el texto. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser, que quiere decir dicha o felicidad, como diciendo: háganse un lado. Voy derecho, no me quito, si me pegan me desquito, porque yo soy triunfadora. Que tú tienes 2 hijos, pues yo ya llevo como 6. Siguiente escena, un par de mujeres que saben hacer negocios buscando su propia conveniencia. Ya lo leímos, pero se los cuento. Rubén, el hijo mayor de Lea,
va al campo y se encuentra una planta de mandrágoras, unas pequeñas vainitas dulces. Esa planta en aquella época y en la nuestra también se cree que son afrodisíacas y se cree que también que ayudan para la fertilidad. Y resulta que viene a dárselas a su mamá, Lea, y a Raquel se le antojan las mandrágoras, las frutitas esas, y le dice: oye, dile a tu hijo que me dé de esas frutas. Y dice: ahora sí, ahora me robas al esposo y ahora quieres que hasta te dé mis mandrágoras. No, hombre. Y le dijo la otra le dijo: bueno, y esta noche mi esposo duerme contigo. Nuestro esposo duerme contigo. Y ella dijo: va que va, hijo, dale las mandrágoras a tu tía. ¿Cómo la ven, hermanos? Haciendo negocios. Bueno, ya dejaron de pelear por lo menos, ¿no? Y ahora están haciendo un par de mujeres que saben hacer negocios. Siguiente escena: una esposa que sabe que puede usar a su esposo de diferente manera. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Perdón, hermanos, perdón, pero es que hay que hacerlo como es. ¿No es esto algo así como prostitución de un varón? O sea, yo ya pagué y ni siquiera te pagué a ti, le pagué a tu preferida. Y no le dijo: ven a mi casa, nos echamos un café. No, allégate a mí, entiendas eso. Esto está pasando en una familia que es importante en la Biblia, en la historia de la fe. Una esposa despreciada que mantiene la esperanza. Sigue la historia, ahora sigue siendo Lea. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo de Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz al sexto hijo de Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido. Porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina, la única mujer de todos estos hijos. Ahora, no sucedió lo que Lea esperaba, que su esposo viviera con ella siempre en lugar de con Raquel. No sucedió, pero ella conservó la esperanza. Por última escena, otra esposa que finalmente experimenta la bendición y quiere más. Finalmente Raquel sí se embaraza. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos y concibió y dio a luz un hijo. Y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. En este caso sí se cumplió, sí tuvo otro hijo, pero hay que decirlo, que ese otro hijo que tuvo, el último hijo de Jacob, se llama Benjamín. Y este último hijo, cuando lo dio a luz Raquel, murió. Ella murió de parto justamente cuando nace su hijo Benjamín. Tal vez por eso Dios no le daba hijos al principio, porque su debilidad o lo que fuera, y Dios permitió que eso fuera después, pero finalmente en su segundo hijo falleció. Esta es la lectura de este texto, hermanos, aplicada a nuestro contexto. ¿Qué le parece esta historia? ¿Qué hacemos con esta historia? Insisto, si llega una familia hacia nuestra iglesia, ¿qué hacemos? La enseñanza es muy clara y quiero decirla de una vez. Ahora sí, la disfuncionalidad, no está lejos de nosotros. Hermanos míos, esto que acabamos de leer no está lejos de nosotros. No somos mejores que eso nosotros. Nada de lo que nos cuenta esta curiosa historia nos es ajeno. Puede ser que las circunstancias sean diferentes, pero en el fondo de las circunstancias son las mismas condiciones humanas. Se trata de una familia sumergida en una cultura corrompida. Eso es, igual que nosotros. Nosotros somos creyentes en Dios, santificados por Dios, pueblo santo. Tenemos la Biblia, tenemos los principios y valores de la palabra, pero estamos metidos en una cultura corrompida. Y de repente somos manipulados como ellos. Ellos fueron manipulados por los valores de su mundo. La venta de esposas, 14 años por 2 esposas, 7 por la primera y 7 por la otra. Tradiciones familiares como chivo saltado, chivo quedado. No te puedo dar a la hija menor, te tienes que casar con la mayor, porque si no, así es la tradición nuestra. Concubinato, esclavitud, poligamia. Ellos estaban metidos en una cultura, acuérdese, porque hay gente que va a salir con los inconversos. No, es que ¿cómo es posible que la Biblia permita esas? La Biblia no permite esas cosas. La Biblia solamente las describe. Dios no permitió esas cosas. Dios no es que hizo esas cosas. Dios no ordenó a Jacob que agarrara a Lamec. El primer polígamo fue Lamec. El primero en tener más de una esposa fue Lamec. Y Dios no le dijo a Lamec que lo hiciera. Lamec lo hizo por maldad, por perversión que hay en su corazón de todo ser humano.
O sea, lo que aquí está no es la voluntad de Dios, es lo que Dios nos describe que pasaba en la humanidad. Así que nadie critique la Biblia. No, lo maravilloso de la Biblia y lo maravilloso de nuestro Dios es que a pesar del pecado de la humanidad, Él amaba y se manifestaba a ellos. Eso es lo maravilloso. Pero aquí se trata de una familia sumergida en la cultura de corrupción. Fueron manipulados por los valores del mundo y resulta que muchos cristianos el día de hoy también, como estamos metidos en esta cultura de corrupción, hay cristianos que también son manipulados por el mundo y se portan como el mundo y no siguen los preceptos de la palabra del Señor porque están metidos en el mundo. No somos mejores que estos. Vivían los valores y las experiencias universales de la carnalidad humana: envidia, celos, amarguras, discusiones, culpa, insatisfacción, depresión. Nada de esto nos es extraño a nosotros. Sucede esto en Estados Unidos, en Alemania, en China, en Corea, en Chalchihuitán, Chiapas, en Cuchillo Parado, Chihuahua y en cualquier lado. En los que hablan un idioma, en los que hablan otro idioma, personas muy sencillas, personas muy cultas, estas cosas son las mismas: envidia, celos, amarguras, discusiones, culpa, insatisfacción, depresión. Es lo mismo. En toda cultura, en toda época, estas cosas son transculturales y transhistóricas. Tomemos un ejemplo de una sola cosa de aquí. Tal vez la más grave, que nos pudiera parecer que así no somos nosotros, pastor. Poligamia. La poligamia. Ya dijimos que Isaac, tremendo, Isaac y Rebeca, se manifiesta, es como una flor en el pantano. Él, Isaac y Rebeca, que no se conocieron hasta que se casaron, hasta el día de su noche de boda se conocieron y fueron un matrimonio bien unido y no hubo nadie más entre ellos. Antes de ellos había poligamia, después de ellos poligamia, pero ellos en el centro viven una monogamia perfecta. Pero todo lo demás no. Pero pensemos en este problema de Jacob y sus esposas. Poligamia, un varón, muchas esposas. Esta aberración social está presente en la sociedad humana y se manifiesta de diferentes maneras. El día de hoy se manifiesta de diferentes maneras. Lo que está debajo, lo que está en el centro, lo que está en el meollo de la poligamia, se sigue manifestando el día de hoy. No ha sido erradicado de nuestra naturaleza humana. ¿Cómo se manifiesta? En la promiscuidad sexual, por ejemplo, el adulterio en los esposos, la fornicación en los solteros, el llamado poliamor, que de amor no tiene nada y sí mucho de egoísmo y perversión. La supuesta diversidad de géneros, orientaciones e identidades sexuales y el ejercicio de la autodeterminación y la autopercepción es lo que está en el fondo, en el hoyo, es la clave de la poligamia y es lo que es el mal. ¿Cómo se manifiesta? Eso es lo de menos. Hay algo podrido dentro y se manifiesta de diferentes maneras. Pero pongo un ejemplo para explicarme claramente. Les pongo un ejemplo. Si un soltero, y lo voy a usar así con el sexo masculino ahora, aunque se puede interpretar, se puede estudiar desde otro punto de vista de una mujer. Pero un soltero ha tenido 7 novias y ha tenido relaciones sexuales con cada una de esas novias. Es decir, ha tomado de la otra persona algo de su esencia y ha entregado algo que, de acuerdo con el plan de Dios, solo debe entregarse mediante un serio y profundo compromiso que se llama matrimonio, y no lo ha tenido matrimonio y ha tomado y ha entregado fuera del plan de Dios. Podemos decir que ha practicado una especie de poligamia. Ha tenido muchas mujeres que debieron ser sus esposas de acuerdo al plan de Dios. Ha practicado poligamia, pero mucho más grave que la de Jacob. ¿Sabe por qué? Porque Jacob por lo menos se hizo cargo de sus mujeres, las mantuvo y les dio protección. Jacob por lo menos les dio su apellido, les dio casa, les dio alimento todos los días de su vida y las sepultó en paz. No las abandonó y se fue con otra, no, estuvo con ellas. Así es que en nuestro tiempo no somos mejores que ellos. Y añadámosle un asunto más todavía. Para aquella familia disfuncional, aquella familia rara, anticuada, de costumbres arcaicas, los niños eran una bendición. Anhelaban tenerlos y lo pedían a Dios. Nunca se hubieran atrevido a interrumpir un embarazo. Nunca se hubieran atrevido a hacer semejante atrocidad. Y el día de hoy, que sigue habiendo esta especie de poligamia vista de otro punto de vista, en ocasiones la solución es matar a un infante. No hay duda, la cultura de los tiempos bíblicos puede ser extraña para nosotros, pero no somos mejores que los seres humanos de esa época. Tenemos las mismas vivencias, necesidades, problemas, conflictos y dificultades. Ahora, estoy diciendo esto para que usted y yo aquí nos pongamos bien tristes, nos pegamos un tiro, no ha acabado el sermón, porque quiero decirle anticipadamente que lo más importante es que también tenemos, como aquellos locos, insensatos, raros,
también tenemos la misma oportunidad para salir adelante, como veremos en la siguiente enseñanza. Pero la primera enseñanza entonces es esta: la disfuncionalidad de la familia no está lejos de nosotros. No es algo que nosotros no entendemos, lo vivimos todos los días, porque vivimos en este mundo disfuncional. Vivimos en este mundo que no está funcionando para lo que fue creado. Vivimos como seres humanos que no estamos haciendo todo el tiempo aquello para lo cual fuimos creados. Eso es disfuncionalidad, cuando una cosa no está sirviendo para lo que es. Por eso vamos a la segunda enseñanza. He aquí la segunda enseñanza. Igual voy a decir la enseñanza hasta más al rato, pero es más breve. Analicemos algunos detalles de la historia y al final descubriremos la enseñanza, la segunda. Intercalados en la narrativa de esta curiosa historia se encuentran algunas declaraciones de la santa palabra de Dios que nos imparten la enseñanza, esta segunda enseñanza. Pudimos notar ustedes y yo que Raquel y Lea tuvieron una guerra por el amor de su esposo Jacob y usaron a sus hijos, los propios y los de sus criadas respectivas, para conquistar el amor de Jacob. Incluso, y para herirse una a la otra, incluso les pusieron nombres que implican una especie de declaración de guerra, de victoria o de triunfalismo. Repasemos rápidamente. Dan, el primer hijo de Raquel, significa juicio, Dios me hizo justicia. Neftalí, mi lucha, te gané. Gad, fortuna o tropa, el premio es mío. Aser, feliz, soy dichosa y tú no. Rubén, he aquí un hijo, yo sí tengo hijos. Isaacar, recompensa, Dios me dio el gane. Zabulón, mi morada, mi esposo estará conmigo. Dina, justicia, Dios me hace justicia. José, que el Señor me añada, Dios me va a dar otro hijo. O sea, sus nombres de sus hijos eran las declaraciones de guerra de la una contra la otra. Cada una tenía su propia desgracia. Raquel, aunque era la más amada, fue estéril durante muchos años y murió en su segundo parto. Aparentemente era débil, era enfermiza. Lea, aunque fue la primera en casarse y la primera en darle un hijo, de hecho 4 le dio, los primeros 4 hijos de Jacob fueron de ella, de Lea. Fue la primera en darle un hijo, era la no amada, era la despreciada. Jacob no estaba enamorado de ella, amaba a su hermana. Ninguna de ellas tenía una vida perfecta, ninguna de ellas. Y lo maravilloso esto es que para Dios no había ni preferida ni despreciada. Para Dios, las dos eran princesas de la fe y matriarcas que harían historia. A partir de esta historia aparecen en la Biblia en varias ocasiones. Incluso en el Nuevo Testamento, Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, dice el Evangelio de Mateo, cuando la matanza de niños allá por Herodes, se menciona su nombre. También el de Lea se menciona, y se menciona como santas mujeres de Dios. Estas mujeres que en su tiempo tuvieron sus luchas y sus dificultades, no fueron perfectas sus vidas, se mencionan como heroínas de la fe. Alguien podría preguntarse: ¿escucha Dios las oraciones de la gente así? A veces somos herejes cuando hablamos. Le decimos a nuestros niños: si no te portes mal, porque Diosito te va a dejar de querer. Diosito te va a dejar de amar. Número 1, no es Diosito. Perdóname, no es Diosito. Si no es oso de peluches, es Dios. Y no deja de amar a nadie. Nada nos podrá separar del amor de Dios, con todo y lo que digan algunos reformados. Nada podrá separarnos del amor de Dios. O le decía: si sigues actuando así, por eso Dios no te escucha. Intercalado con este asunto, esta telenovela de disfuncionalidad, hay 2 flores diamantinas. Quería decir 2 flores en el pantano, o dije no, mejor 2 diamantes en la roca. Mejor puse 2 flores diamantinas. ¿A poco no me puse así como romántico y poético? De la gracia de Dios. Lean versículo 17, primera parte del versículo 17. ¿Cómo dice, hermanos? Y oyó Dios a Lea. ¿Qué? A Lea. Lean el versículo 22, por favor. ¿Cómo dice? Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios. Alguien podría preguntarse: ¿por qué puede Dios escuchar a seres humanos que viven de manera tan equivocada, con tantos sentimientos y emociones perversas y tan alejados de sus enseñanzas? ¿Puede Dios escuchar a gente así? La respuesta es contundente: sí, Dios escucha. Imagínense que están 2 hijos nuestros peleándose, diciéndose de groserías, lanzándose amenazas y tal vez algunas cosas también, lanzándose objetos y peleándose. O 2 hijas nuestras peleándose, y los exhortamos y los amenazamos nosotros de que no sigan con eso.
Y de repente ya se va cada quien a su cuarto y voy a regañar a uno de ellos y lo encuentro de rodillas. Algunos papás tal vez dirían: ay, ¿qué vas a hacer orando? ¿A poco crees que Dios te va a escuchar? Si un día nos pasara eso, deberíamos postrarnos con ese hijo, abrazarlo y decirle: sí, hijo, sí, habla con Dios. Él te escucha, a pesar de lo que sea. Aquí vemos a Dios manifestando gracia en medio de esa experiencia espantosa de disfuncionalidad de la familia. Dios oyó a Lea y se acordó Dios de Raquel y la oyó. Dios escucha, hermanos, Dios escucha. No importa nuestra circunstancia, Dios escucha. Aquí está la segunda enseñanza entonces. El Señor no está lejos de nosotros y siempre nos escucha a pesar de nuestra familia disfuncional. La primera enseñanza fue: no estamos lejos de la disfuncionalidad no está lejos de nosotros. No somos mejores que ellos, también tenemos esos mismos problemas con diferentes nombres, pero son las mismas cosas: maldad, perversión, maldad, egoísmo, soberbia, desobediencia a Dios. Es lo mismo en esa cultura que en esta cultura. Se manifiesta con otros nombres, pero es la misma cosa mala en nuestro corazón. Pero el Señor, y eso también es lo mismo antes que ahora, el Señor no está lejos de nosotros y siempre nos escucha a pesar de nuestra familia disfuncional. Como dijo Pablo: nada nos podrá separar del amor de Dios. Y me urge ir a la tercera enseñanza. He aquí la última enseñanza, y en esta ocasión sí la voy a decir desde el principio. Ya hemos leído y estudiado todo el texto, ahora solo falta decir una enseñanza tan hermosa como desafiante. La perfección de la familia, porque hemos dicho que la familia es el milagro perfectible. La perfección de nuestra familia no está lejos de nosotros. La perfección de nuestra familia no está lejos de nosotros. No está lejos de nosotros la disfuncionalidad, vivimos en eso. No está lejos de nosotros Dios, que nos escucha, y no está lejos de nosotros la perfección de nuestra familia. Está claro que a pesar de las condiciones en las que vivía esta familia, Jacobo y sus esposas, Dios les bendijo. Y no solo les bendijo, los usó. Por favor, los usó poderosamente en el desarrollo de su plan global de salvación. Si somos salvos ustedes y yo, es porque Dios llevó a cabo un plan, y dentro de ese plan estaban funcionando como parte del plan Jacob y sus esposas y sus hijos. Este es lo maravilloso. Dios no solo los bendijo, los usó en el plan de salvación. La historia de cada uno de sus miembros es una obra de arte de la gracia divina. Analicemos 3 de ellos por lo menos: Jacob y sus 2 esposas legítimas, no sus concubinas. Estos 3, Jacob es el hermano menor de 2 hermanos. Y aunque se profetizó de ellos que el mayor servirá al menor, su padre prefería a su hermano mayor, a Esaú, y pensaba heredarle a él, a Esaú, la primogenitura, no a Jacob. Su hermano odiaba a Jacob. Su tío lo engaña y lo obliga a trabajar para casarse con 2 de sus hijas. Durante 14 años lo trata como esclavo. Pero después de luchar con un ángel, es transformado y se convierte en el patriarca del pueblo de Dios. Su historia aparece por toda la Biblia. Jacob es un importante personaje de la fe. El plan de salvación, ese plan por el que usted y yo somos salvos, incluye, además, por supuesto, lo más importante, la gracia de Dios, de Señor Jesucristo, que finalmente muere, pero incluye a personajes en la historia, héroes de la historia, y uno de ellos es Jacob. Y lo que hizo y su función, su propósito, tiene que ver con nuestro plan de salvación. Eso que acabo de decir no es posible, salvo por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Ustedes y yo no escogeríamos a una persona como Jacob para ser pastor de esta iglesia. Usted no escogería a una persona con las condiciones de Jacob para casarse con su hija. Ni escogería unas hermanas así para casarse con su hijo. Pero Dios sí los escogió en aquel momento de la historia, bajo esas circunstancias, para ser parte de un plan glorioso de salvación. Raquel, vayamos a Raquel ahora. Otro ejemplo, otra obra de arte de la gracia de Dios. Es la hermana menor de Lea. Lea se casó con su enamorado de ella. Pasa casi toda su vida sin poder ser mamá. Muere al dar a luz a Benjamín, de donde surge la tribu más pequeña del pueblo santo, que sobrevive a todas las demás junto con Judá. Las 10 tribus del norte, llamado Israel, el reino del norte, las 10 tribus
perecen, desaparecen, no contamos con ellas, desaparecieron. Se le llaman las 10 tribus perdidas de Israel. Solo permanecen 2, Judá y Benjamín. Y Benjamín es hijo de Raquel, el hijo que tiene antes de morir. Lea, es la esposa usurpadora, la usurpadora. Eso suena a telenovela, ¿no es cierto? Es la usurpadora, la no amada. Da a luz a los primeros 4 hijos de Jacob. El menor de ellos es Judá, la tribu de donde viene el rey David y el mismo Señor Jesucristo. Ella es la madre de Judá. De su nombre, Judá, surgen los judíos, que es lo que queda del pueblo hebreo, porque los 10 tribus de Israel desaparecen y quedan los judíos, que son los descendientes de Judá y de Ismael, que se une a Judá, pero por ser una tribu tan pequeña es absorbida. Pablo era de la tribu de Benjamín. El rey Saúl ya dije, pero Pablo era de la tribu de Benjamín. Déjenme decirle más cosas respecto a Lea, la despreciada, la no amada. Mientras que Raquel fue sepultada camino a Efrata, iban en la caravana camino a Efrata, muere Raquel y es sepultada en el camino. Lea fue sepultada en Macpela, donde estaban sepultados Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y donde finalmente también es sepultado Jacob. O sea, Lea viene a ser sepultada en el mausoleo de la familia, junto a su esposo, no Raquel, Lea. Y fue sepultada en Macpela, la primera porción de la tierra santa que el pueblo hebreo posee, porque Abraham se la compró para sepultar a Sara precisamente a un tal Efrón eteo o hitita. O sea, Dios la dignificó incluso en su muerte a Lea. ¿Quieres saber más de Lea? Entre paréntesis. Mi esposa en su libro Mírate en este espejo. Sí, Mírate en este espejo hace alarde de enseñanza con respecto a esta mujer Lea. Todo lo que sé sobre Lea se lo aprendí a mi esposa. Está en ese libro. Ahora bien, hermanos, ¿de qué estoy hablando con estas obras de arte de la gracia de Dios en estas personas? En el libro de Génesis, a menudo vemos a Dios mostrando cierta preferencia por los menores o por los despreciados. Todavía no, usted que es mayor, todavía no se ofenda. ¿Qué lugar ocupaba David, el rey David, en su familia, hermanos? ¿Qué lugar ocupaba? El enano. ¿No es cierto que a veces se le dice al chiquito el enano? Oye, enano, vete por las tortillas. Ay, mándale enano, pues no sé qué. Es más, cuando fue Samuel a la casa de Isaí, su padre, a ungir al nuevo rey, porque Dios le dijo que de esa casa iba a salir un nuevo rey, cuando ve a su hermano mayor, no hombre, dijo, este es, grandote, así guapote, peludote. Y dijo Samuel, este es. Y Dios le dijo, no, tú miras lo que está afuera, yo miro el corazón. Y luego trajeron al segundo y al tercero y al cuarto, y trajeron a todos los hijos así como en pasarela, así como Mister Universo. Ahí estaban todos. Ni sé hacerle, se nota que no sé hacer eso, ¿verdad? Pero ahí haciéndole, mostrando sus fuerzas. Estoy bromeando. Y luego le dice Samuel, ¿y no tienes otro? Porque ninguno le decía a Dios qué será. Le dijo, ¿no tienes otro? Y Isaí dijo así, no, pues hay uno ahí, pero nada, no creo. Ni lo quería mostrar. ¿Sabe cómo lo convenció? Como dicen por ahí que el hombre se conquista por la barriga. Le dijo Samuel a Isaí, le dijo, vive Jehová, que no cenamos si no traes a tu último hijo. Y dijo, no, pues tráiganlo porque sí hay que cenar. Y trajeron a David. Y Dios le dijo a Samuel, este es. Y es cuando lo unge como rey. Ahora bien, y tengo más ejemplos, hay más ejemplos, pero esto no significa que Dios ame más a los hermanos menores. No, Señor. Hay algunos primogénitos que hicieron grandes cosas. No es lo que dice. Lo que sí significa es que Dios no sigue los parámetros del mundo. En aquella época el primogénito era la gran cosa. El primogénito recibía 3 partes de la herencia. La otra parte, 3 cuartos de la herencia. La otra se le repartía entre todos los demás. O sea, había un privilegio muy especial y además era el príncipe o el jefe o el patriarca de la tribu. Eran las reglas de aquella época. Dios rompió varias veces esas reglas. Cuando Jacob bendijo a los hijos de José, puso las manos diferentes.
La derecha se debía poner sobre el hijo primogénito, él las puso al revés. Le dijo, no, papá, van acá. No, dijo, así lo hice yo. ¿No se acuerdan de eso? ¿Han leído eso? Porque Dios no se guía por los parámetros del mundo. No es asunto de edad, es asunto de fe. Esto no significa, insisto, que Dios ame más a unos que a otros. Eso significa que Dios responde a la fe de los seres humanos. Dios muestra una preferencia a los que han sido marginados de la sociedad. ¿Sabe por qué? Porque a menudo son los que claman a Dios. ¿No se acuerdan cuando Jesucristo nuestro Señor habló con los fariseos y les dijo, las rameras y los publicanos, entiéndase malvivientes, las rameras y los malvivientes les llevan a ustedes ventaja en el reino de los cielos? Uno dice, ¿cómo, Señor? ¿Cómo va a ser eso? Sí, porque estos por lo menos se saben pecadores, pero estos se creen santos y están más lejos que nadie del reino. Porque los perseguidos, los despreciados a menudo claman a Dios, clamamos a Dios. Dios muestra una preferencia por los que han sido marginados por la sociedad, por esta sociedad corrompida por el pecado, que muestra favoritismo y muestra privilegios inmerecidos, por apellidos, por dinero, por aspecto, por ropa. Porque como dicen por ahí, como te ven, te tratan, ¿no dicen así? Mientras que la historia humana es la historia del abuso de los poderosos sobre los débiles, Dios muestra su amor a los oprimidos, los débiles y los marginados. La historia del mundo es la historia de los poderosos aprovechándose de los débiles. La historia de la fe es la historia de un Dios maravilloso y poderoso bendiciendo a los que no pueden y lo reconocen. Ante esta realidad, hermanos míos, debemos entender que sin importar qué le falte o le sobre a nuestra familia, escúcheme, sin importar qué le falte o qué le sobre a nuestra familia, tenemos esperanza, porque la perfección no está lejos de nosotros. La perfección de la familia no está lejos de nosotros. Dios puede perfeccionar nuestra familia a pesar de nuestra disfuncionalidad, a pesar de nuestro pecado, de nuestras tonterías, de nuestras decisiones equivocadas. Dios está cerca de nosotros y su perfección está cerca de nuestra familia. No existe tragedia, pecado o desgracia suficientemente grande o terrible que pueda evitar que nuestra vida y nuestra familia sea bendecida y usada para grandes cosas. Me encanta una canción de Santiago Benavides que dice, la tengo que parafrasear porque no me la sé letra a letra, pero que dice, en algún lugar hay un joven drogadicto tirado en el suelo. Él no lo sabe, pero un día va a estar predicando detrás de un púlpito como pastor. Él no lo sabe, pero alguien le hablará y le anunciará el evangelio de Cristo y va a creer y va a llegar a hacer eso. Me encanta ese canto lleno de esperanza, y habla de una joven que está vendiéndose y cómo va a ser una santa hermana de la iglesia, porque nadie es un caso cerrado para Dios. Nadie como persona y ningún matrimonio es un caso cerrado para Dios. Ninguna familia es un caso cerrado para... Archivo muerto, guarden ese archivo, no los vuelvan a sacar, no tiene remedio. Nadie es así, nadie es así delante de Dios. Ciertamente la disfuncionalidad de una familia no está lejos de nosotros, pero tampoco está lejos de nosotros el Señor. Por todo ello, la perfección de nuestra vida, de nuestra familia, es posible, es absolutamente posible. Hay esperanza para nosotros. En alguna época leí esta noticia, un barco se le perforó un costado en la guerra y se volteó. No se hundió así como el Titanic, no todos se hunden igual. Este se hundió de lado y quedó con el casco hacia arriba, que se veía sobre el agua el casco. Lo que va abajo, que flota, estaba arriba. Imagínense cómo sale la gente, no hay manera. Si la gente pues trata de salir, el agua fría y además a la profundidad que está, pues se ahogan. Pero alguien tuvo una idea y dijo, caminemos hacia arriba por los túneles del barco, hacia el tope, hacia donde va la gravedad, más bien contra la gravedad. Allá va a haber oxígeno, más tiempo porque él sube y ahí estaremos respirando y esperando que algún barco cercano se entere que estamos acá volteados y que vengan a rescatarnos. Pero ¿cómo? Si es pues algún boquete habrán de hacer. Y hicieron caso, los demás murieron, subieron un grupo pequeño de personas y ahí estuvieron esperando. Y de pronto oyeron ruidos, algunos barcos alrededor, y de pronto escuchan con un martillo que hacía ruido y les hacían en clave de Morse, eran barcos militares, en clave de Morse la pregunta era,
¿hay sobrevivientes? Y el que había tenido la idea contesta, que sabe clave Morse, y contesta, ¿hay esperanza para nosotros? Y le contestan, sí, por supuesto. Hicieron un boquete con un soplete y los rescataron a un grupo pequeño de personas. Hermano, ¿se te volteó algo? ¿Tu vida se te volteó? ¿Tu matrimonio está de cabeza? ¿Tus relaciones con esposa, con esposo, con hijos? ¿La situación económica, tu misma vida, tu propia vida está de cabeza? Tu propia vida. ¿Qué tal que lanzas un SOS a Dios y le preguntas, Señor, ¿hay esperanza para nosotros? Tal vez Dios te diga, escucha el sermón otra vez para que te enteres, amigo mío, y extrae de todo el pasaje esas palabras mías que dice, y Dios oyó a Lea, y Dios se acordó de Raquel y oyó a Raquel. Vuelve a leer eso, hijo mío, vuelve a leerlo y no me vuelvas a preguntar porque hay esperanza para ti, porque yo soy el Dios de la esperanza. Tengo un desafío a la perfección, hermanos, para todos nosotros. La perfección no consiste en la ausencia de errores, sino en el cumplimiento de propósitos. Por eso el apóstol Pablo dice, nosotros los que somos perfectos. Por eso la Biblia dice de Josué y Caleb que fueron perfectos en todos sus caminos. Y no se refiere, por supuesto, a que nunca tuvieron errores. Se refiere a que cumplieron un propósito divino. La perfección es propósito. Ahora mismo yo tengo un micrófono aquí, hermanos, este micrófono. ¿Me están escuchando por medio de él? Pero si le prendo, ¿sí me escuchan? Es perfecto. A mí me gustaría que fuera de este lado. Me quedan mejor los de este lado, pero miren, está apuntando para allá, pues no se puede. Yo sé que es cuestión de doblarlo y esas cosas, y de hecho hay otro que va de este lado. Además, me aprieta mucho aquí la oreja. Me duele a veces aquí la oreja. Entonces, perfecto no es. Pero no lo hicieron para que no me duele la oreja. Lo hicieron para que hablara y se oyera más. Si hablo, ¿se oye más? Es perfecto. ¿Está claro lo que estoy queriendo decir? No tiene que ver con otra cosa lo perfecto, sino con que tiene un propósito. Estos amigos tenían una vida santa y eran bien lindos, se llevaban muy bien. No, peor que la familia Peluche eran estos. Pero cumplieron un propósito. Sí, mantuvieron la fe. La de Abraham, la continuaron en su imperfecta sociedad, influenciada por el mundo. Pero siguieron y sí, se santificaron, hicieron lo suyo para apartarse. No fueron exactamente mundanos como todos los demás. No, había otras familias en ese momento histórico que se perdieron y se hicieron adoradores de otros dioses. Y por cierto, Dios los juzgó y los destruyó, y a ellos los preservó la vida para crear ese plan maravilloso hasta llegar a Jesucristo y salvarnos a usted y a mí. La familia de Jacob y sus mujeres estaba llena de errores, pero por la gracia de Dios cumplieron el propósito divino. Sin embargo, no debemos cometer el error de pensar que ellos no hicieron nada o que fueron obligados a lograrlo. No voy a cometer el pecado de los falsos profetas y falsos apóstoles. Ya hay demasiados en el mundo que en lugar de predicar el evangelio del arrepentimiento, predican el falso evangelio de la prosperidad. Tú puedes, todo está en ti, y mírate lo bello que eres, y que descubre el campeón, no sé qué. No voy a decir eso. No, aquí hace falta arrepentimiento. En esta iglesia sí predicamos el evangelio completo, que incluye la solicitud de perdón, el arrepentimiento, el cambiar, el dar vuelta y empezar un nuevo camino hacia el bien, porque si no, no estaría completo el evangelio. Discúlpeme si usted quiere escuchar el evangelio de la prosperidad, aquí no se predica. Si leemos con atención la historia, podemos notar que esta familia rara, disfuncional, tenía sus notas de fe. Buscaron a Dios y oraron insistentemente. Todas sus oraciones, incluso los nombres de sus hijos, tenían que ver con Dios. Dios me hizo justicia, Dios me dio una bendición, Dios me hizo feliz. Incluso cuando le puso a su hijo el nombre de que le gané a mi hermana, dice: Jehová me ha bendecido y le gané a mi hermana. O sea, ponían a Dios en lo que fuera. Creyeron en Él, oraron insistentemente, creyeron en Él y lucharon contra sus dudas. Cuando dice oyó Dios a Lea, quiere decir que Lea oró. Cuando dice se acordó Dios de Raquel y la oyó, quiere decir que Raquel por mucho tiempo oraba, hasta que Dios le contestó con una respuesta positiva a su oración y le dio 2 hijos. Jacob se dejó transformar. Podemos decir que experimentó una conversión y compartió su experiencia de conversión con su familia.
Aquella vez cuando venía a encontrarse con su hermano y tenía miedo de que lo iba a matar, porque su hermano había prometido matarlo y razones tenía para hacerlo, pero él se queda solo, manda a sus esposas con regalos para su hermano Esaú y se queda solo con Dios y luchó con un ángel que no sé decir qué quiere decir eso. Perdón, sí sé decir qué quiere decir, pero lo que no sé decir es que cómo fue eso. No puedo explicar eso de que los ángeles vengan y te agarres a moquetes con ellos, yo no sé. No creo que fue otra cosa, una experiencia espiritual, no sé, pero el caso que sí sé qué fue lo que pasó. Jacob estaba harto de ser quien era. O me cambias, Señor. Y lo sé porque la bendición que le dio fue que le cambió el nombre. Uno dice, eso quería nomás. Pues hubiera ido al registro civil, ¿no? Como aquel que no podía pronunciar su nombre, se llamaba Héctor. Y le preguntaban, ¿cómo te llamas? Héctor. Y se reían, así como ustedes. Digo, me voy a cambiar de nombre. Fue al registro civil y dijo, ¿me cambian de nombre? Sí. ¿Cómo se llama? Pues, Héctor. Ah, bueno, ¿y cómo se quiere llamar? Víctor. Hubiera ido Jacob, no, perdonen eso. Hubiera ido Jacob a que le cambien de nombre, ya no me digan tramposo, delante digan, no, Dios se lo cambió. Significa que lo que él quería era transformación y la experimentó, no fue automática, no se la dio Dios sin que él estuviera dispuesto, no se la dio Dios sin que él estuviera arrepentido. No, Señor, tuvo que haber arrepentimiento, tuvo que haber reconocimiento de su pecado, tuvo que aborrecer su vida pasada de tramposo. Y entonces experimentar transformación. Sí, tuvo que hacer algo. En su tiempo existieron otras familias que ni buscaron a Dios, ni se dejaron transformar y no fueron bendecidas. Los mismos descendientes de Esaú se convirtieron en enemigos del pueblo de Dios y fueron destruidos. Así es que sí, tuvieron que creer y tomar decisiones de arrepentimiento. La familia de Jacob fue una familia de creyentes, seguidores, servidores de Dios. El día de hoy, ¿sabe cómo podríamos traducir eso a nuestro contexto? La equivalencia en nuestro tiempo sería una familia que asiste a la iglesia fervientemente y constantemente, que diezman, que trabajan, que caen pero se levantan, que luchan, que no son perfectos, que tienen disfuncionalidad, pero siguen a Dios, siguen adelante y siguen adelante. Ayer quiero decirles que Dios nos dijo a los varones que no está bien que una hermana deje de venir a la iglesia, se desilusione de la fe y diga, ya no voy a ir porque no me tratan bien, porque no me valoran, no sé qué. No está bien que una hermana haga eso, dijimos el día de ayer. Y no está bien que un joven o una señorita deje venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque en el mundo hay jóvenes más guapos o se portan mejor, ponen de pretexto, y que en la iglesia que la barren, o sea, que le escanean y que no se juntan con ella y que le hicieron mal las cosas y no sé qué y se vaya. No está bien que un joven haga eso, una señorita haga eso. Pero ayer nos dijo Dios que no está bien que pase eso. Pero lo que sí es inconcebible, absolutamente inconcebible, es que un varón, un jefe de familia, haga eso. Eso no puede ser. Porque a los varones Dios nos hizo cabeza del hogar, sacerdotes de nuestra casa. Y no puede ser que yo varón que me desilusione y vámonos, no puede ser. Aquí vemos a Jacob con todos sus errores, con todo y su poligamia, buscando a Dios, al Dios de verdad. Si usted lee toda su historia, Elías está predicando sobre estos personajes también y lo podemos ver. Creyentes en Dios, no perfectos, claro que no, pero sí en parte de un plan perfecto, porque fueron perfeccionados hasta cumplir un propósito. El desafío es claro, hermanos míos. A pesar de lo que somos, dejemos que Dios perfeccione nuestra familia. A pesar de lo que somos, dejemos que Dios perfeccione nuestra familia. Con clave Morse o con la que usted quiera, pongamos las letras que digan, ¿hay esperanza para nosotros? La respuesta es sí, hermano. Sí hay esperanza para tu familia. Sí hay esperanza para tu hijo. Y no importa si es el menor o el mayor. Porque recuerda, no hay cuestión de que menor o mayor. No, hay cuestión de fe. Cuestión de decisión, de que quieras. El Señor no sigue los parámetros del mundo. Sigue los parámetros de la fe. Los parámetros de la voluntad, de la conversión, de la decisión de cada ser humano. Por eso, hermano, ¿qué tenemos, hermano? ¿Cuál es nuestra disfuncionalidad? ¿Nuestro problema personal tal vez? ¿O el problema tal vez de mi relación matrimonial? ¿Con mis hijos, mi familia, mis hermanos? ¿Qué hay, hermano? ¿Qué está podrido en nosotros? Algo está mal, porque esta relación, llamarle a los hijos con nombres de guerra, o sea, con nombres para echarle en cara a la hermana,
Qué terrible eso, ¿no? Alquilarse unos a otros. O sea, prostitución dentro de la misma familia. ¿Qué es eso? ¿Nos suena raro? Sí, no somos mejores. Pero igual que ellos, ya que somos igual que aquella cultura, que aquella gente, igual que aquella cultura, podemos ahora mismo venir ante Dios y decirle: Señor, aquí está mi vida. Señor, arréglanos, bendícenos. ¿Hay esperanza, Señor, para nosotros? ¿Hay esperanza para mí, Señor, en esto? Vayamos a Dios y pongamos nuestras vidas en sus manos. Estoy seguro que todos nosotros tenemos a alguien a quien poner las manos de Dios. A un hijo tal vez, una hija tal vez, a un hermano, un papá, una mamá, a nosotros mismos. En primer lugar, a nosotros mismos. Nuestro matrimonio, nuestra familia. Si usted me sale con que es perfecta, pues se parece más a los fariseos que a los publicanos y rameras, que se creen santos y perfectos. ¿Por qué no venimos a Dios ahora, hermano, y le decimos: Señor, aquí está mi familia, si hay esperanza para nosotros? Yo digo, me pregunto, ¿hay esperanza para Oreb? ¿Hay esperanza para nosotros como iglesia? Los pastores de la red nos propusimos predicar sermones sobre la familia, yendo al origen, porque en todos nosotros nos damos cuenta que en todas nuestras iglesias hay situaciones difíciles que enfrentar nuestras familias. Y no se trata de predicar legalismo y sancionar y mandar al infierno a todo el mundo y hacer sentir mal a la gente. Tampoco se trata de apapachar el pecado y decir: no te preocupes, todo está bien. No, ninguno de esos extremos es correcto. Se trata de enseñar el evangelio de Jesucristo, que incluye el reconocimiento de nuestro pecado, que incluye la exhortación a arrepentirnos, pero también incluye la maravillosa experiencia de la esperanza en Dios, porque hay esperanza en Él. Y andar en sus caminos siempre es mejor que no andar en ellos. Punto. Algunos se enojan cuando les predicamos que anden en buenos caminos. Perdóname, es que andar en los buenos caminos, Señor, es lo mejor que te puede pasar en la vida. No deberías de enojarte, deberías agradecerlo. Cuando alguien te predica, cuando un predicador en la televisión o en el internet, o un meme o un texto de la Biblia o un sermón en tu iglesia, cuando alguien te advierte del mal camino que llevas, deberías agradecerlo, porque te está invitando a la bendición, te está invitando al milagro de la bendición de Dios, al milagro de la perfección de tu vida y la perfección de tu familia. Por eso, hermanos, quiero pedirles, vamos a orar y quiero pedirle que usted ore. Y si usted quiere decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida, aquí está la vida de mi familia. Aquí te entrego a mi hijo, te entrego a mi hija, te entrego esta relación, te entrego esta circunstancia, te entrego este pecado, Señor, que no he podido quitarme y que debes limpiarme de él. Te entrego todo, Señor. ¿Hay esperanza para mí? Y Él te va a decir sí. Y si alguien escribiera nuestra historia, escribiría: y oyó Dios a Guadalupe, oyó Dios a María, no quiero decir mi nombre ni el tuyo, y oyó Dios, nos oyó Dios. Voy a orar, y si tú quieres decirle: Señor, aquí está mi vida, Señor, te quiero pedir que ahí en tu lugar también ores conmigo, y cuando yo estoy orando te pongas de pie. Y si alguno de ustedes quiere incluso poner algún caso muy serio y poner en las manos de Dios a su ser querido, hijo, esposo, esposa, pues incluso si quiere, no solo se ponga de pie, venga aquí al frente y póngase rodillas aquí como si este fuera un altar y dígale a Dios: Señor, aquí está. ¿Hay esperanza para nosotros? Dígaselo, por favor. Señor Santo, aquí estamos orando. Bendecirte, Señor, y honrarte es nuestro placer, nuestro deseo. Pero también, Señor, lo hacemos reconociendo que somos pecadores y que no merecemos. Jacob y sus esposas no son más malos que nosotros. Nos parecen extraños, pero no son más malos. El punto es el mismo, Señor: egoísmo, soberbia, desobediencia, pecado, maldad, depravación. Es lo mismo, Señor, que hay en nosotros también. Perdónanos. Pero hay esperanza para nosotros, Señor. Si así es, entonces, Señor, salva, sana, bendice, transforma a nuestro hijo, nuestra hija, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro nieto, nuestra nieta, nuestra iglesia, nuestras relaciones interpersonales, nuestra conciencia de nosotros mismos, nuestra lucha interior, nuestro trauma complejo, lo que sea que tenemos, Señor, y nos impide andar en tu voluntad perfecta. Si hay esperanza para nosotros, Señor, tómanos entonces, por favor, y bendícenos y transforma nuestra circunstancia.
transformando nuestro interior, nuestro ser. Ponga en tus manos, Señor, intercedo por todos mis hermanos y mis hermanas que ahora mismo están de pie ahí en su lugar, y algunos aquí al frente, Señor, intercedo por cada uno. Bendice, Señor, a tu pueblo, por favor. Bendícenos. Y gracias, Dios, gracias, bendito seas por tan bueno que eres. Gracias, aquí estamos, úsanos, Dios, perfecciónanos, que cumplamos el propósito por el que nos creaste, que seguramente no es todo eso que nos distrae de repente. Seguramente es algo más trascendente que el trabajo, que el dinero, que el placer. Seguramente es algo más alto que eso. Pues cúmplelo, Señor, en nosotros y perfecciona nuestra vida. Pongo en tus manos a todos mis hermanos y hermanas, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Pueden pasar a su lugar. Dios les bendiga.